versos, adivinanzas, cuentos, pero ella está en Pedernales, dice. ¿Y usted sí se sabe verso, pues? Sí, yo sé por ahí unos 4. A ver. Ya la estoy grabando. Sí sé unos 4 versos por ahí, pero que no tanto como antes la gente decía. Por ejemplo, habían personas que sabían versos para ruedas, de chigualo, y entonces eran expertas en eso. En el momento le contestaban el verso. Eran repentistas. Sí, sí. Y en cambio yo era que escuchaba y ahí los repetía. ¿Y como cuál? A ver. A ver, un verso de gente. Yo me acuerdo una vez estuvimos con Macario. Cuando yo recién me vine con Macario, hicieron una velada, que antes hacían veladas. Y yo llegué aquí jovencita, como de 18 años, 17 y medio, casi 18. Hicieron una velada y el profesor me dice, yo la veo que usted es pila, venga para que dé actuaciones, que haga esto, que haga lo otro. Bueno, me tocó actuar con Macario y era una canción que se cantaba, pero era para decir verso. Y yo me acuerdo de un verso que él me dijo, pero es feo, no es bonito. No importa, dígalo, que esto lo ve público dice, adulto. Él me dijo, señora, preste un machete para cortar un zapallo, para darle a esta yegua que anda en busca de caballo. Entonces yo le dije otro verso, yo le dije, allá arriba en esa loma tengo un verde platanal, anda bruto, majadero, explícate en el hablar. Bueno, y seguí, eso era una parte de la velada que hicimos esa noche. Y de ahí cada vez que había programas así nos invitaban, porque nosotros los dos dramatizábamos. Bueno, me gustaba hacerlo porque no tenía que hacer, pues solo era eso, andar ensayando todas las tardes. Y me acuerdo que el profesor era don José García, un profesor que se ganó el cariño ahí en la comunidad. Bueno, como 3 o 4 años después él se fue. José García Sí. Él se fue, sí, él era de Charapotoji, él se fue. Bueno, ahí se terminaron las veladas y todo eso, pero sí algunas veces con Macario, la Martina. Y justamente la canción que yo le digo que era de los versos, ella decía, allá en el rancho largo, allá donde vivía, había un rancherito que alegre me decía, que alegre me decía. Ahí se decía el verso. Ya. Ahí ya Macario me decía el verso y volvíamos a cantar la canción y otra vez hacíamos el verso. Sí, fue una velada muy bonita que no me he olvidado todavía. ¿Eso qué fue? ¿En una escuela? En una escuela, sí. ¿En dónde fue? En San Jacinto, allí donde he radicado, Macario, por nacido y donde. radicado, sí. Fue en San Jacinto, en la escuela Aurelio Espinosa Polo. Ahora, a ver, dígame sus 2 nombres, sus 2 apellidos, su edad. Bueno, mi nombre es Rosario Virginia López Anzules. Tengo 64 años de edad. Pronto a cumplir el cumpleaños, mi cumpleaños, en unas 24 horas tal vez. Mañana cumpleaños. Sí. El 13 de julio. Sí. Uy, estamos de cumpleaños, qué lindo Sí, haberla logrado entrevistar este día, mire. Bueno, así es la vida, ¿no? Por eso que las cosas vienen todas de la mano. sorpresa. No es que uno las planifica, sino que... Y mañana le van a hacer sorpresa, que ya no es creo. sorpresa. Bueno, verás que las cosas que a mí no me han gustado nunca es celebrarme en mi cumpleaños. No me gusta. No me gusta. No me gusta celebrarme en mi cumpleaños. No sé por qué, como que tengo un mal recuerdo de mi cumpleaños. Entonces nunca me ha gustado. Los muchachos sí me traen pasteles, pero ellos saben que a mí no me gusta que celebren mi cumpleaños. No me gusta. Y ¿Le ellos pasó, sí le me pasó, caen, le mis pasó alguna amigas. cosa ahí? No, como que no, pero como que sí. Como que sí. No, como que sí. Sí, pero no, nunca me ha gustado. Yo, en cambio, sí es bien, que me encanta celebrar los cumpleaños a otros, pero el mío no me gusta. No me gusta celebrarlo, no sé por qué, pero no me ha gustado. Nunca me he hecho un cumpleaños que diga, yo le he dicho a mis hijos, hágame en este cumpleaños. Es que originalmente uno no lo dice, háganme, pero ya los hijos, Sí. ya cuando ellos uno va ellos sí me creciendo. hacen así, me vienen con torta, me vienen con cantante. Bueno, siempre ellos lo que más hacen es reunirse los 3 y hacer una comida. Bueno, yo acolito ahí con la gallina, con todo. ¿Usted tiene 3 hijos? Sí, yo tengo 3 hijos.
Gabriela, Miguel Ángel y Marlon. 2 varones y Dos una, varones niña, y una mujer. princesa. Ahora tengo 6 nietos 6 nietos. y un bisnieto. Están chiquitos todavía los Sí, nietos. 2 meses tiene el niño del bisnieto. Y los nietos sí ya están casi todos grandes, pero hay uno que está por venir. ¿Cómo grande? Ya todavía no tiene bisnieto. Sí, uno tengo. Por eso Ah, ¿ya te tiene digo, bisnieto? Ya tengo uno de 2 meses. Oh. El hijo de la Gaby, el De nieto su mayor nieto. ya tiene compromiso. Las Ay, niñas qué mujeres, chévere. sí, hasta aquí alcanzaba a conseguir bisnieto, conocer. Hay que ver pues si alcanzo los bisnietos. Yo creo que ya no. Mi mamá Sí. ha visto chorros, hasta el Sí, chorro. hasta Es la última generación. la última generación ahí termina, ¿no? Sí. Pero yo no sé si alcance, por lo que comencé a tener hijos muy ya de 24 años. Claro, mi mamá fue tempranísimo. Y también ya cuando fui abuela fue a los 44 años. Y ahora bisabuela a los 64. Entonces ya no voy a Toca llegar por 4, a conocer a las otras 74. generaciones, no. Pero espero que todas las que vengan sean buenas. Así como las que he tenido, yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis hijos. Son los mejores hijos del mundo. Y siempre vivo agradecida Los tesoros. por esas 3 haciendas. Yo le dije que yo tenía 3 Les haciendas. haciendo. Sí, y me dan mucho. No las cambiaría a mis hijos ni con todo el dinero del mundo, porque alguien me preguntaría, yo le cambio a mi hijo con el suyo, no, porque ellos son únicos. Ya. Y a ver, pues cuéntenos, doña Virginia, su niñez. Vamos a empezar de la niñez y ahí vamos subiendo de nivel. Ah, ya. Bueno, yo lo que me acuerdo de mi niñez ya cuando yo tenía 7 años, 8 años, ya por ahí así me voy acordando un poco de mi niñez. Ya me recuerdo los juegos, teníamos un río bien grande donde nos íbamos a nadar, porque mi papá lo primero que nos enseñaba, nosotros de 3 años ya sabíamos nadar, porque él decía que la mejor ¿Pero que la enseñanza- soltaba al río así o qué? No, él nos enseñaba a nadar primero. Ah, y ya. nosotros, ahí había un río bien grande donde nosotros íbamos a jugar todos los días. ¿Allá Todos los en días en nos dónde? bañábamos, en Novillo de Flavio Alfaro. Ah, en Novillo. Entonces, Usted es de Novillo, ¿no? Yo soy de Novillo de Flavio, sí. Pero yo fui nacida aquí en San Isidro porque mi mamá era de aquí de San Isidro, sino que ya cuando hubo una sequía que afectó a todo Manabí, una sequía tremenda, mi padre tuvo que emigrar por allá a la montaña porque 10 éramos ahí. Entonces mi papi tuvo que irse en busca de días mejores, y como él era de Novillo de Flavio Alfaro, se casó con mi mamá de acá y se fueron a vivir por allá. Entonces por eso nos radicamos en Novillo, pero nosotros la mayoría nacimos aquí en San Isidro. Ya. Sí, y de ahí mi papi Y en ya ese tuvo- río fue que aprendió a nadar. Sí, ahí toditos aprendíamos a nadar, porque era la defensa, pues no es que habían ríos hondos, caudalosos, que los podíamos jugar. Y él se imaginaba Cuéntenos. que nadando nosotros ya nos salvábamos de una caída en agua, porque el río estaba muy cerca de la casa. Y ese era nuestro hobby. Otra cosa de que nosotros podíamos hacer también era cuando, los juegos que me acuerdo más era cuando llovía, que nos salíamos a enlodar a la calle, que salíamos a jugar el escondido, que el cogido, que la gallina ciega y las rayuelas y tantos juegos que teníamos en ese entonces. Bueno, fueron muy bonitos, porque yo creo que esa infancia ya nunca más nadie la tendrá. No teníamos teléfono, no teníamos nada con qué divertirnos, pero había en nuestro corazón la alegría de compartirla con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros conocidos de ahí al lado que vivían. Eran muy pocos porque eran pocos habitantes que habían en esa montaña. Yo recuerdo que mi padre, para salir a comprar las compras, era un día de camino. Desde Novillo hasta Flavio. Hasta Flavio, hasta Marco, y Marco salía. Claro, Marco es la salida. Sí, pero el camino era terriblemente feo para las asémilas. Más bien se caminaba a pies por los potreros, haciendo cruces, que por los caminos. Ese es un camino de barro, ¿no? Mucho Sí, barro. hay mucho barro, la tierra es roja. Y ese barro se pone tan horrible que uno mete un pie y no lo puede sacar. Y nosotros pequeños casi no salíamos de allá porque no nos prestaba la comunidad, ni mi papá tampoco se arriesgaba, porque si crecían los ríos, había que pasar en boyas o tumbar cañas para poder pasar por encima de las manchecañas.
Y era muy triste, solo por una enfermedad se salían los niños, pero los niños nosotros no salíamos. Hasta que llegara el verano y que por ahí en medio entraban carros en agosto y en noviembre ya no había, pero eran carreteras de tierra. Y bueno, eso recuerdo de mi niñez. También cuando un recuerdo muy bonito es cuando mi papi consiguió que hubiera escuela en Novillo. Entonces nosotros... ¿Su papá la...? Sí, él fue quien gestionó para la escuela con otras personas ahí. Y entonces ahí nosotros ya teníamos escuela en Novillo, no teníamos que salir aquí a San Isidro. Nosotros estudiábamos aquí a San Isidro de nuestros abuelitos. Ya. Pero ya después que hubo escuela en Novillo, yo ya terminé la primaria en Novillo. ¿Y la escuela cuando usted estudiaba tenían también 2 jornadas? Sí, claro, pues ahí eran 2 jornadas. Después vino una sola, pero eran 2 jornadas. Uno se entraba a las 7 de la mañana, 7:30, ya tenía que estar en rumbo a la escuela caminando. Y cuando llegaba, y ahí uno llegaba a las 12, tenía 2 horas, 2 horas de descanso, y a las 2 de la tarde entrábamos hasta las 5 de la tarde. De 2 a 5. Sí, de 2 a 5. ¿Y qué le daban para ir a almorzar hasta la casa? Y hay frutas, guineo maduro, que era lo que más había, y nos daba. Nos comíamos, o mi mamá también nos iba a dejar, estaba cerquita la escuelita. Ella nos iba a dejar cualquier frutita, naranja, que había mandarina, que era lo que más había. Entonces, había eso, y eso nosotros comíamos. Porque no había tienda en ese entonces, no había que comprar, nadie se ingeniaba a hacer una empanadita, nada de eso. Ya en los bares no había. Sí, no había bares ni nada. En el bolso, que está colgando aquí en la cocina. Ya, y yo creo que fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia. Lo de vivir en el río, cerca del río. Cerca del río, Lo de nosotros la montábamos escuela. a caballo, ya de 10 años íbamos a rear vaca. Por eso me encantan los caballos y me encanta subirme a los caballos, porque... ¿A usted monta caballo? Ay, a mí me encantan los caballos y me gusta subirme y andar, manejarlos, porque yo tenía una hermana que llamaba Emilia, que ya murió jovencita. Y aquí en la fundación hay uno, no lo ha agarrado todavía, no se lo ha subido. No, todavía no. Pero a mí sí me gusta y correr en los caballos. Nosotros de Marco a Novillo, cuando era carreras de caballos, llegábamos rapidito allá cuando era verano. Ah, claro. Porque habían unos caballos bien briosos. Mi papi nos iba a ver allá cuando salíamos a Flavio. Y manejábamos muy bien los caballos. ¿Qué nos contaba de su prima, sobrina, qué era? Mi hermana. A su hermana, ¿qué era que nos decía? Ella murió muy joven. Mi hermana murió como a los 28 años. Ya. Dejó 3 niños. Bueno, ella era mi compañera de soltería. Y la extrañé mucho, la lloré mucho, porque era la primer pariente que me moría. Y eso es un muy dolor cercano, tan grande, claro. Cuando se le va alguien. se le entonces. va un ser querido a esa edad que mi hermana se fue. Ujú. Fue muy doloroso, mi madre también. Entonces, fue una experiencia y todavía la recuerdo, pero nunca la recuerdo llorando, nunca, porque con ella viví unas aventuras terribles. Éramos muy ociosas, íbamos a montar en los caballos, pasábamos los ríos hondísimos. Mi papá decía, no pasen ese río, que yo las voy a estar mirando. Mentira, nosotros nos íbamos al río. Con ella fue la que más disfruté mi niñez y mi juventud, con mi hermana Emilia. Esas locuras sanas. Sí, sanas, porque en ese tiempo teníamos 8, 9, 10, 11, 12 años. Pero tenía una cosa, que mi mamá cuando ya crecíamos los amarraba arriba, y ahí sí que los cuidaba. Por eso nadie quería crecer, porque ahí nos hacíamos ya al lado de mi mamá. Mi mamá era muy cuidadosa con nosotros. Las amarraba en el sentido de que no las dejaba salir. De que no nos dejaba salir ya con nadie, ni a jugar, ni nada. Porque dice, ya ahora que están grandes me toca cuidarla. Yo no soy celosa, pero soy bien cuidadosa de mis hijas. Claro, pues nos contaba Ajá, que sí. su mamá le pedían para llevarlas y Sí, decían no. nunca. Ella decía, no, mis hijas no son, yo no las presto, porque yo presto todo de la casa, pero a mis hijas no las presto. Llévense la casa. Sí, mis hijas no, y ella bien cuidadosa. Bueno, por un lado en ese entonces nosotros nos molestábamos tanto porque otras chicas tenían la libertad, pero nosotros no. Pero hoy día me doy cuenta por qué. Esa libertad a veces... Sí. Ahorita pues lo dijo
a veces crecen con una nota, pero ya cuando están grandes se dan cuenta de, Sí, de lo allí valioso solo- que ha y allí sido. solo valoramos nuestros padres, allí nos damos cuenta por qué, porque ya somos padres y ya nosotros comenzamos con el mismo rigor. Ujú. Entonces son enseñanzas buenas y yo creo que si yo tengo que decir que reprocharle a mis padres algo, no, nunca les voy a reprochar, porque ahora que he madurado, que estoy envejeciendo, me doy cuenta que mi madre por algo nos cuidaba, mi papá por algo nos cuidaba, por algo decían no hagan esto, no hagan el otro, no se vistan con esos chores pequeñitos, no. El short debe de ser, decía mi papá, yo no les quito que se pongan, pero a media pierna, no tienen que andar desnudas para ser bonitas, y él decía. Claro, hay que Entonces, estar tapadita para sí, tener la sorpresa. bien bonita, dice, andan con sus chores a media pierna, con sus blusitas. Yo por eso casi blusa de tirante yo nunca uso, porque esas cosas las vine trayendo desde soltera. Desde la casa. De la casa, sí. Y cuéntenos en la escuela, todavía vamos en la escuela. En la escuela ya. Sí, ¿cómo eran las jornadas culturales, las veladas que se hacían? Sí, eran bonitas. Nosotros siempre La preparación. participábamos, la preparación, el profesor. Cuando el profesor era bien dinámico, se hacían lindas veladas. Por ejemplo, ¿Qué nomás había en las veladas? yo tenía un profesor que llamaba Antonio Fajardo, ¿Ya? y tanto que lo recuerdo, y él era bien dinámico para hacer esto. Ahí yo me acuerdo que preparamos, algunas veces él donde quiera me llevaba, una vez gané un festival de recitación con una recitación que ya le conté ese día. Sí, ahorita me la Sí. repite de nuevo. Entonces, a mí también me hizo cantar La Borrachita. Y me hizo preparar una canción, La Borrachita, pero el profesor era con quien yo tomaba. Y ay, 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 qué cosa es el centímetro cuadrado. Esa canción yo la canté con él dramatizada. Ya. Y bueno, todo el ¿Con el mundo le profesor? encantó. Sí, con el profesor. ¿Y ahí cuántos años tenía más o menos? Ahí tenía 8 años. De 8 años ya. Ya actuaba, claro. Ya me gustaba mi cantar, participar, canté algunas veces la canción de la bandera, me llevaba así. A otras escuelas visitaban, Ya. como decir las escuelas hay un lugar que llama El Golpe, Las Marías, y todas esas escuelas había que visitarlas y ellas pagaban la visita. Y en la noche cultural era una noche que nosotros le decíamos una velada. Sí, y íbamos a pagar la visita. Claro, las veladas antes se conformaban con escuelas que iban pues Sí, a ajá. los lugares. Sí, y yo participé en algunas veces, sí, yo era bien participativa. ¿Y cómo era la recitación? Era bien larga, pero ya no me acuerdo, era un poema. Aunque sea un par Ya. de... Decía, Margarita, Margarita, está linda la mar, el viento lleva esencia de tu tilde azar, tu acento Margarita, te voy a contar un cuento. Este era una vez un rey que tenía un palacio hecho de diamante, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Esa era una parte de la... Imagínese esa literatura. Sí, entonces a mí me buscaban muchísimo porque yo no tenía vergüenza, yo he sido abierta, así, muy sociable desde pequeña, a pesar de que nuestra cultura casi no era así, porque allí habían niños que no querían ni hablar, porque decíamos, en ese entonces le decíamos los montubios, porque no sabíamos la expresión que era un montubio, ¿no? Claro. Ya, y decía, ese es un montubio Eso que era no como quiere un hablar, insulto que no antes. quiere, sí. Pero yo siempre representaba a mi escuela. Y la representé muy bien porque recuerdo tanto cuando yo gané ese festival de la recitación. Y yo me acuerdo que todita la gente venían al escenario porque fue muy bonito. Me hicieron un vestido muy bonito y yo dramaticé una cosa tan hermosa que yo nunca me puedo olvidar, que la gente me daba regalos. Ahí en ese entonces ponían un expendible aquí y allí te daban un sucre, 2 sucres, pero en papel, y te ponían ahí lo que te regalaban. Entonces, me acuerdo tanto de eso. Cuando la gente regalaba. Sí, regalaba, esos eran los regalos. Los regalos eran una polla. El otro día me acuerdo que unas comadres y mamá me trajeron unas pollas, cosas así, animales, porque no había donde comprar un regalo, pero sí había cómo dar animales y eso. Y bueno, y yo era feliz porque yo sabía que yo lo había hecho bien. Y tenía 8, 9 años, ya después crecí 10, 11 años, pero siempre participé
en lo que eran los programas culturales que ahora llamamos, cuando antes se llamaban las veladas. Las veladas. Sí. Y esas veladas no eran así de media hora, eran larguísimas. Toda la noche, 2, 3 de la mañana, y nadie se dormía, nadie tomaba un trago, solo esperando los programas, porque ahí estaban buenísimos los programas esta Claro. noche. Entonces no había, era tan sano, porque ni siquiera había un motor, nada, solo eran mechones que ponían en la escuela porque no había luz, ponían esos mechones de caña con quiere y unas mechas grandes y se alumbraba tranquilo. Había baile, Sí, no había dramatización. grabaciones, no había nada, solamente lo que usted escuchaba. Y había gente que ni siquiera eso podían ver nunca, y de las montañas, de Tigre, de la Palma de Coco, de Mongoya, de allá, de Hojas Blancas, venían acá las veladas a Novillo, lejos. Y ellos llegaban porque no tenían otra forma de divertirse. Ya, Así muy fue mi bien. niñez. Una niñez súper cultural, Sí, súper de la casa. ajá, Todo lo que nos está contando es eso. sí. Y en su casa, ¿quién hacía dulces? ¿No hacían dulces? Mamá hacía, pero bueno, manjar de guineo, de leche, después tuvimos ganado, mi papá trabajó mucho y tuvimos un ganadito y ya nos hacía así dulce, pero dulce que se vendían en las tiendas no. No, hablo de dulces de dulce casa. de casa. Mi mamá hacía. Se ¿Qué hacía hacía? la panelilla que era con leche y leche y azúcar nomás. Leche y La azúcar. sí. Y la ponía a cocinar y se ponía Y durita. se ponía dura y ahí la ponía en una hoja verde de plátano así larga y las cortaba por Qué cuadros. rico. Sí, eso hacía mi mamá. O sea, es como una natilla, pero dura. Dura, sí, una natilla dura. Eso hacía, y también cuando para la Semana Santa hacía la natilla, hacía el manjar de leche, el rompope, bueno, no era con trago porque ¿Usted sabe hacer natilla? casi no, pero sí intento. Sí, no Sí ha bien como mi intentado. mamá le quedaban porque, pero yo sí hago. ¿Qué dulce hace usted? Bueno, yo hago poquísimos dulces, no soy especializada en los dulces. Ya. Pero así hago, por ejemplo, un manjar, un rompope, y también hago los suspiros, así, pero para nosotros aquí comer. Claro. Pero no me he No. especializado en eso. Yo soy más comida de sal. Esa es su especialidad. Sí, pero dulce casi no. Y cuando doña Virginia creció, ya se fue poniendo más grande y ya la amarraron en la casa, Sí. ahí era otro cuento ya, Ajá. era otra historia. Ahí era otra historia, ya los asomábamos, decía una comadrita de mi mamá que decía por ahí, decía, venga Chape, ¿quién va pasando? Sí, Vamos a así chapar, decía, a vamos chapear. chapar. Ella decía, venga que iba pasando nosotros siempre vivimos Muchacho guapo. Primero vivíamos en el cementerio, pero frente a la calle principal. Ya. Después mi papá compró una casa en el centro de Novillo, entonces ahí sí nosotros vivíamos frente al parque. Y ahí era, pero escondidita, éramos como algo que casi el que veía decía, ay, ahí hay la hija de López. Son 3 hijas de López, pero no se dejan ver. Es porque le teníamos miedo a mi mamá a asomarnos y que alguien nos tiraba un piropo o nos guiñaba el ojo. Muchas veces mamá decía, yo te vi que te estaban guiñando el ojo, pero ya qué culpa. ¿No? Y yo no le puedo coger el ojo al chico ese. Pero bueno, era su manera de cuidarnos. Y nosotros ahí, bueno, salíamos a baile, no a todos los bailes, porque mi papá decía, nunca es bueno llegar ni primero al baile ni último en el baile. Uno tiene que llegar en el intermedio y así mismo irse, no es el último. ¿Y por qué le decía eso? Porque dice que él decía que cuando una persona llegaba de primerito al baile, a él no le gustaba. No sé por qué era, pues, porque tan ansioso está de que lo invitaran, él decía. Allá. Y él decía, ni el último tampoco, porque ya no hay nada donde sentarse cuando uno va. Entonces le gustaba llegar intermedio. Las salas eran grandotas, ¿no? Eran Para los bien bailes. grandes como estas, y unos bailes bien grandes, eran unos corridos. Bueno, ya en ese entonces yo casi no bailaba corrido porque casi no entendía el parejo, ¿no? Pero sí bailábamos la cumbia. Y ya en ese entonces ya Elvis Presley ya hacía su baile brincoteado. El rock, el rock and roll. El rock, claro, el rock El and swing, roll. el cha-cha-cha. Sí, el cha-cha-cha. Había el Bartolo, Ah. te quedaste solo. Y también bailaba así como yo un pie Como un adelante. saltadito. Sí, ese también, ese sí lo bailé. Y bueno, yo era bien moderna a pesar de todo. Yo cuando ya me hice grande, yo salía más a la ciudad, estábamos allá. Porque el colegio usted lo hizo ¿dónde? No, yo no terminé el colegio, yo Solo la solo lo escuela. comencé, pero no ¿Hasta no qué año estudié la llegó? secundaria y ni siquiera al segundo le puedo decir.
Entonces, más me dediqué a aprender cosas así. Por ejemplo, mamá nos mandaba a aprender Costuras, enfermería, enfermería sí traje bastante enseñanza de enfermería, porque sus sueños era que yo fuera enfermera. Entonces yo sí traje, cuando yo vine a San Jacinto, ya que me vine con Macario, yo era la única persona que inyectaba, que ponía suero, que tomaba la temperatura. ¿Y a San Jacinto usted vino o la trajeron? A mí me trajo Macario, me robó de allá. ¿La robaron de...? Sí. Vamos yo tenía 17 años y medio casi. Yo me fui el 30 de junio. ¿Se fue fugada? Sí, me huí. A ver, pero cuéntenos, ¿cómo lo conoció a don Macario? ¿En un baile? No, yo lo conocí viajando. ¿En un carro? En un carro, sí. Él iba a Quito y yo estaba en Flavio y yo salía y ahí nos conocimos. ¿Cómo? Pero él se en quedó. el asiento nos sentamos. Ah, ya, usted iba de Flavio a Quito y él venía. No, de Flavio a Marcos y él iba a Quito. En ese poquito trayecto. En ese poco tiempo. Y él, ese poquito trayecto se conocieron. Yo creo que fue un amor a primera vista de él, porque yo ni me cayó muy bien, nada. Porque era como medio abusivo así, me dice, me trataba de vos y de eso. Antes era feo que a uno al principio lo trataran de vos. Entonces él me dijo, se quedó ahí donde yo me quedé, hasta el pasaje lo perdió. Y él me dijo, yo en 8 días estoy en tu casa. Sí. Oiga, cuando acordé, llegó. A ver, pero cuente el trayecto. ¿Cómo fue el trayecto? Así de... No, solamente él me miraba y me miraba. Dije que yo me senté, no me miraba. Y me sentía incómoda yo porque yo... En el mismo asiento. Claro. O sea, al lado. Yo me sentía incómoda y ahí, bueno, ahí me dijo que la mamá también estaba para allá adentro, que había ido a coger un arroz con el papá y que era la entrada para él entrar. Bueno, llegó el día y por coincidencia de la vida, mi mamá era de aquí de San Isidro y habían sido comadres cuando eran solteras. Pero no eran comadres, sino que antes, yo era su amiga y yo le regalaba un pañuelo, era de compadre. Claro. Entonces ese pañuelo lo habían regalado ellas y allá se conocieron. Pero mi mamá, ya cuando Macario yo lo conocí, ya mi mamá ya había estado conversando su con mamá era de San Jacinto y su papá era de Novillo. Mi mamá era de aquí de San Isidro. Sí. Y su papá de Novillo. Flavio. Entonces ellos se conocieron, mi papá vino por trabajo acá por las cogidas de café que en ese entonces traían gente. Entonces ahí se conocieron y se casó mi mamá bien casada con él. Casadita. Porque mi mamá era de la religión católica, se llamaba Acción Católica y era catequista aquí en San Isidro. Ya. Y por ese sistema la gente se casaba, aquellos que eran catequistas. Ella conoció a doña... A mi suegra que llama la señora Gladys. Ajá. Y se conocieron y el día que el Maco llega y le cuenta a la mamá y le dice, yo sí la conozco, son las hijas de don López, ¿cuál de ellas? Y el Macario le dijo, llama a Virginia. Dice, esta noche vamos para allá, mamá. Y allá por la noche llegó y a ella me llevó una carta. ¿Quién, la mamá? La mamá de él me llevó una alcahueta, carta. Sí, alcahueta. Anoche aquí conversábamos con Juanra. Ella me llevó la primer carta y de ahí cartas y cartas. Pero a pesar de los días, mi mamá se dio cuenta. Mi mamá se dio cuenta de que ella estaba alcahueteando y mami me habló feo, le habló a ella, le dijo cosas. Bueno. A la comadre. A la comadre, sí, porque le dijo ella que no le había gustado para nada. Ahí a Macario no pudo entrar más a la casa. Hasta ahí fue Hasta ahí fue, sí. ¿Y no eso como entrar, cuánto tiempo pasó eso? ¿Un mes, 2 meses? Como 3 meses. 3 meses. 3 meses, sí. Y ya no entró más, pero nosotros nunca nos dimos a notar en la casa que nos gustábamos, nada. Claro, eran serios no, cada eran quien. serios como que ni los conocíamos, pero ya nos estábamos escribiendo. Me acuerdo que él me llevó un regalo de unos dulces por medio de la mamá. Su mamá le llevaba la carta y usted le entregaba la carta a de ella respuesta. misma, sí. Ya después, así, una vez me entregó un papelito pequeñito, me saludó y me lo metió como aquí en la mano y yo lo sentí y yo lo cogí. Y era una carta. Saludándole, me entregó la carta. Bueno, y de ahí nos seguimos escribiendo. Yo también le escribía. Hasta que un día me dijo que ya ellos se venían porque ya habían acabado de coger el arroz. Se quedaron otro tiempo, pero por Macario. Pero él se quedó solo. Y ese hombre de aquí de San Isidro se iba a los bailes a Novillo. Caminaba 6 horas de Marco a Novillo. Y él llegaba ya a los bailes. Sí, él llegaba. Bueno, al principio yo le vi como que él sí tenía interés en mí y todas esas cosas. Quiso casarse. Me dijo, vamos a casarnos. Le digo, mi mamá nunca nos va a dejar, mi papá tampoco. Bueno, y yo igual, de todas maneras, cuando mi mami ya se enojó demasiado, yo le dije, mamá, pero si él se quiere casar conmigo. Y mi papá dijo, él estaba escuchando, me dijo, primero muerta. Sí, así me dijo. Entonces yo ya le dije a él que era imposible y que ya termináramos, que ahí, bueno, pero él ¿Hasta ahí cuántos meses llevaba? Hasta ahí llevábamos 8 meses. Ya creció la cosa. Ya, pues entonces yo ya le dije a él que se ya engordó el puerquito. Terminábamos porque mi papá me iba a mandar a estudiar otra vez a un colegio de monjas.
a San Francisco de Sales en Rocafuerte. En Rocafuerte. Ya, entonces, y ya de ahí como que yo no quería eso, porque yo quería estudiar, pero no así. Y ya ahí comenzaron los problemas con mi mami, discutíamos todos los días, me daba palo ella, me pegaba, pero por él, porque él era terco, él no venía a la casa, pero todos los días pasaba a la casa. Y él ya ha cogido un silbo que mi mamá se había dado cuenta ya, que él era el que me silbaba de esa manera, a la hora que pasaba, ¿no? Y al otro día mi mamá amanecía bravísima, le ponía sobrenombre. Macario usaba el pelo largo, era melenudo. Recuerdo que lo conocí con un pelo largo y que con un pantalón de campana celeste, una camisa de flores como celeste, roja, así. Ese era el estilo que en ese entonces eran jóvenes modernos. Y usaba un pantalón descaderado. Y bueno, lo que más me llamó la atención de él que eso era, fue como en los 70, sí. Sí, pues yo me vine el 79. Sí, esa fue la época de los pantalones acampanados. Sí, de campanas, bien bonito, de colores. No importaba que fuera hombre, pero usaba colores encendidos. Y unos zapatos de taco también, unos botines de taco. Sí, se usaban. Los hombres se vestían elegantes. Y lo que más me gustó de él fue la manera de tratar, que era dulce, era una persona así. Bueno, no había encontrado, había tenido montones que me pretendían, pero no el carácter que él tenía. Y hasta ahí todavía ustedes en 8 meses todavía no se habían besado. No, pues ahí ¿y a dónde nos besamos? No había dónde. No había lugar. Bueno, cuando una vez sí bailé con Macario, como 2 veces bailé. Pero cuando eran amigos, cuando recién, entraban. sí, cuando recién me acuerdo, sí. Y bueno, pero no sé por qué, pero entre todos los chicos que me molestaban, como que me gustaba más él. Sí, tenía algunos pretendientes. Y claro, pues ya sabe que uno cuando está soltero, el que menos le guiñe el ojo, le manda una carta. ¿Cómo le cuántos? Dice, 5, 6. Como unos 4 tenía. Sí. Pero yo no, en el colegio también, muchísimos chicos. Entonces, en Flavio, más que todo, era así como que, bueno, ya cuando crecí fue una de las que mi mamá llamaba la reina, decía, bueno, cuando había reinado, donde quiera me cargaban esos escenarios. Bueno, gané 2 veces el reinado. Ya. Y participé muchísimo en certamen de belleza, en señorita de porte. Era flaquita, pero a mí me llevaban, antes las señoritas de porte eran las piernudas, las gruesas. Pero yo era flaquita, pero me quedaba bien. Tenía, porque hacía mucho ejercicio, pues caminaba, montaba a caballo, el río y eso. Sí. Nadábamos más que todo, pero un ejercicio completo. Y nosotros pasábamos nadar es nadando. Completo. Sí, entonces yo tuve una juventud muy bonita, que cuando me acuerdo así, cuando estoy muy triste, me recuerdo tanto de los bailes y de la atención que llamaba. No sé por qué, éramos 3 hermanas, una era madre soltera y 2, Emilia y yo. Y cuando llegaba un chico de otro lado, lo primero que me pelaba el ojo era a mí. Entonces ellas se ponían bravas, que sí, que tú llamas la atención. Tú yo no llevas tenía la todo. culpa. Yo no tenía la culpa. Y ellas me molestaban a mí, me decían, sí, es que vos. O si íbamos a un baile, veníamos peleando, era porque mi mamá decía, la primera que se porte mal, las llevo a las 3. Y venía una vacilada. Por ejemplo, yo siempre, no me cuidaba, yo me cuidaba, pero no sé mi mamá cómo se daba cuenta. Entonces a lo que íbamos a un baile, alguien la molestaba a mi hermana Emilia o a Francisca o a mí. Mamá, por una pagada todas, nos vamos. A la casa nos vamos, aunque habíamos bailado 2 piecitos. Entonces teníamos que cuidarnos cuando íbamos a los bailes para no venirnos tan tempranitos a la casa. Sí, no, veníamos peleando, hasta el otro día peleamos entre nosotros porque tú tuviste la culpa, mira que esto y el otro, que por aquí, por allá. Bueno, eran muchas las cosas que pasaban, pero sí nos llevaban a bailar. ¿Y a los cuánto tiempo se la robó? Yo tenía casi los 18 años. ¿Y había pasado cuánto tiempo? Ya había pasado, no, como 1 año y pico nomás. Año y algo. No tenía mucho. ¿Y cómo fue ese robo? Mi papá era gallero. Mi mamá nos cuidaba, era hasta con el ojo. Yo tenía a mi mamá en la menopausia, tuvo a mi último hermano, casi ya una persona ya que su hijo tenía 16 años y en el proceso de la menopausia mi mamá se embaraza de otro niño. Entonces estaba el niñito enfermo y mamá me dice, vaya mija, cójale los pañales al niño porque había que cogerle temprano los pañales para que no se llenen de sereno. Claro. Esa era la costumbre de ellos, ¿no? Y yo me bajé abajo, pero ya la señora Jorge había estado ahí, me llevó la carta, ya me había dicho que Macario me esperaba en el río. ¿La señora, la mamá? La mamá de él, sí.
Ya, entonces mi mami me acuerdo que ese día le dijo, comadre, yo no quiero que vuelva más a la casa porque me doy cuenta que todo lo que está haciendo Virginia es por su culpa. Y la culpó a ella y me dolió mucho lo que le dijo. Y ella me dijo, Virgen, pero es que ya no hay manera, me dijo la señora Jorge. Yo le digo, dígale a Macario que venga a verme que esta noche me voy. Pero yo sabía que mi papá no estaba, porque mi papá, si Macario lo había sacado hecho dos. Claro. Mamá lo sacaba del final del mundo, lo sacaba. Porque ya había sucedido con mi otra hermana, que casi la mata a palo, porque se le fue con un hombre que él no quería. Bueno, mi papá tuvo hasta lo denunciaron por eso y todo. Y mi papá se había ido a los gallos, a la palma de coco. Yo estaba segurísima que mi papá se iba a los gallos y que en ese medio mi mamá tenía al niño enfermo. Me bajé a coger la ropa y abajo me acuerdo que yo andaba con un short y me cambié una falda larga, abajo. Mientras cogía la ropa yo me cambié rapidito y dejé los trapos al subir de la escalera. Ah, sí, lo cogió los pañales. Sí, sí, los dejé al subir de la escalera, pero mi mamá, como estaba con el niño dándole mamar en la cama, no se dio cuenta. Mi hermano, uno que le decimos el ñato, él sí se dio cuenta que yo ya no estaba. Y él le subió a decir a mi mamá, le dijo, mamá, Virginia se fue porque no está. ¿Cómo? Mamá casi se muere, mamá casi se muere. Claro, sí, le di el peor recién patazo pagué. de la vida. Y yo sé que lo pagué bien duro. Y ya de ahí ya me vine con él, caminamos toda la noche para salir afuera. Y a los 2 Toda días la llegamos noche acá. caminando hasta Marco. Sí, hasta Marco. Toda la noche mis pies. Ustedes me hacían 3 daban horas. mal. ¿Cuántas Las horas? zapatillas se me arrancaron, yo mis pies no los soportaba. Macario me dio un rato los de él, pero esos eran grandes y se me salían. Ay, fue un sufrimiento. Yo creo que... Era con lodo. Y claro, pues era lodo. Era En ese invierno. tiempo junio era como ahora lluvioso, esos Claro. caminos estaban horribles. Y esperando que mi papi, no, y caminando, porque mi papá de seguro que los andaba buscando alrededor, pero nosotros teníamos que lograr salir rápido para que mi papá no nos agarre. Y llegamos a Marco y cogimos rapidito un carro que pasó y nos venimos a San Isidro. De ahí. Desde ahí vivo acá, un 30 de junio de 1979. Claro, el 30 de junio era su Sí, fue mi su aniversario. aniversario. Ya ¿Cuántos llevo años? 46 años. 46 juntos. 45 cumplidos. Cumplidos Bueno, con- 46, sí. Ya. Bueno, no me arrepentí porque Macario no era malo, era un hombre muy bueno, a pesar de que la familia de él era un caso perdido. Pero él era muy diferente porque él fue criado de unos viejitos, de dos De los personas abuelos. ancianas, sí. Bueno, cuando me trajo acá, yo pensé que la verdadera mamá de él era la que me enseñó, la que lo había criado, pero llegué acá y el caso fue otro. Ah, Llegó la acá- señora que le entregaba las cartas no era... no, era la mamá de crianza, de la que lo parió. Ya. Porque a él lo regalaron pequeño, tuvo una historia muy negra que él lo ha de contar cuando lo regalaron. Entonces, él lo criaron un par de viejitos. Cuando llegó acá y le decía papá a un viejito, a la mamá, a la señora No Amada entendía. Chávez, eran bien viejitos, para y él era jovencito. Usted no entendía. Yo no entendía por qué. Hasta los días que ya él un día me dijo, yo te voy a contar mi historia, pero yo no te la quise contar antes porque te vayas a decepcionar de mí. Pero yo no fui criado por mis padres. A mí me regalaron cuando yo tenía 3 años. Y mi papá me perdió en un naipe, en un juego de naipe. Sí, para Semana Santa jugaban un juego de naipe y dice que el señor ya no tenía que jugar, que apostar, y le dijo, y él no tenía hijos, los viejitos no tuvieron hijos. Entonces le dijo, mira, si Ay, yo los viejitos pierdo- ni siquiera son sus abuelos. No. Ay, hijo de madre. Sí. Entonces él me contó su historia. Bueno, al principio como que la vi fea, como que yo no. Yo dije, pero ¿qué es esto? Porque yo no había visto esos casos, ¿no? Bueno, Y la mamá no hizo nada. no, dice que ella cuando se dio cuenta que ya lo llevaron, al otro día lo fueron a ver el niño y el niño lloraba muchísimo porque no se quería ir y le dieron a otro hermanito hasta que se enseñara. ¿Cuántos años tenía 3 Macario? años tenía. 3 años ya. Sí. Entonces, quizás eso me llenó de ternura. ternura, me llenó, quise llenar todo eso que él no había tenido. Él no tuvo juventud porque ese señor lo crió con un régimen demasiado fuerte. Y nosotros para salir a una parte teníamos que rogarle y pedirle permiso a ellos para que nos dejen salir. Entonces él todavía no era libre, él tenía 18 años. Yo soy solo mayor 6 meses que el menor, 6 meses que él. Él es nacido en enero del 60 y yo en julio. Entonces estábamos de la misma edad, era jovencito, pero sin embargo ellos a mí me aceptaron. ¿Para qué? Los viejitos, a pesar de tener
ya verá cómo eran las personas mayorcitas. Pero él me dijo cuando yo tenía un mes, me dice, yo sé que a usted la quieren quitar, que no están contentos, que sus papás han de venir a verla, pero yo le voy a hacer una casa, me dijo él. Yo le voy a hacer una casa. Y créanmelo que al mes yo tenía una casa mía. Ya. Al mes. Él tenía una madera que él, según él, la tenía para hacerle una casa a Macario, y él me llegó a querer mucho, tanto él como la viejita me querían bastantísimo. Pero ellos querían que yo tuviera un hijo, Ya. para él no morirse con el deseo de conocer un nieto. Sí lo conoció. Sí, pero no podía tener hijo yo. Ya. Mi historia fue muy triste, tuvimos muchos problemas con Macario, yo no me podía embarazar. Y ya pasaban 5 años y yo no me embarazaba, ellos estaban como inconformes por la mujer que Macario se había llevado, pero sin embargo ellos me querían. Ellos me querían y a los 6 años nació mi hija. Pero no la querían mujer, la querían varón. La querían varón. Bueno, él sí la conoció y de ahí nació Miguel Ángel, ese sí fue su vida, ese niño. También lo quiso con conocieron. su vida, sí lo conoció, es que fue seguidito que los tuve, un año tras otro. Ya. Ese niño lo criaron ellos. Ya. Pasa que ellos tenían una finca bien grande donde ellos decían que la finca era de Macario. Bueno, al final los familiares intervinieron, como Macario no tenía el apellido de él, sino el del papá, pero era Cume mismo, sino que era primo, eran en segundo grado tío, pero llevaban el apellido de Cume. Y entonces comenzaron a meter problemas, pero sí, a mi hijo sí le dejaron la casa, le dejaron tierra, porque lo quisieron muchísimo, al niño lo quisieron demasiado. Y entonces a él le dejaron su herencia. Y, doña Virginia, yo la puse ahí al lado de esas dos flores, bueno, de una flor y de una mata de ají, Sí, porque usted ama mucho las plantas. sí. Cuéntenos eso, cómo fue, si quiere conteste nomás. Y entonces, ¿cómo es el amor con las plantas? Verá, nació desde que yo era pequeña, porque mi mamá tenía jardines. Pero como nosotros no participábamos en la cocina, nomás en arreglar de la casa y en las plantas, ella nos encomendaba mucho las plantas, mamá quería mucho las plantas también. Entonces desde ahí nació mi inspiración con las plantas. Siempre me gustó, donde no hay plantas yo no vivo feliz. He vivido en lugares tan apretados así, porque he tenido 4 residencias hasta aquí. Pero con plantas. Pero yo mis plantas las he tenido así sin agua, las he tenido allí, las he mantenido en agua y han estado bonitas. Y bueno, después me tocó la oportunidad de ir a la FECAOL a prepararme en lo que era la agroecología, manejar plantas agroecológicas. Y me tocó ir allá y aprendí mucho. Hoy día tengo que agradecerle mucho a la UCASI, o Unión de Organizaciones Campesinas, que fue quien me delegó a Guayaquil a prepararme allá. A través de la UOCASI, Sí, de la UCASI fue que yo conoció me fui, sí. a la FECAOL. Cuando Vilma era presidenta de la UCASI, ella me dijo, anda, llegó Richard acá, el otro Richard, Intriago, me dijo, y él dijo, tenemos tanto, pero tenemos tantos estudiantes y ustedes son uno más, pero un estudiante de eso se va a Brasil a prepararse a aquel que tenga el mayor puntaje. Y yo jugándome le dije, yo voy a ir y yo me voy a ir a Brasil. Pero lo dije de broma porque habían como 300 estudiantes a nivel nacional del Oriente, Costa, Sierra y Oriente. Bueno, llegué allá, no fallé nunca, 11 meses. Tenía que ir 11 meses. Cada fin de mes era 28, 29 y 30. Era jueves, viernes, sábado y domingo que me venía ya casi de tarde. La enseñanza fue muy dura porque teníamos que entrar a las 6 de la mañana a clase. Ya a esa hora teníamos que ya tener desayuno, cada cual se hacía su desayuno porque hay una escuela completa. Es un lugar donde usted tiene donde dormir, donde comer, donde hacer su comida, su propia comida. Pero bueno, yo siempre he sido visionaria, me di cuenta que eso que cocinar allá, y cale un muchacho, ¿por qué no nos unimos y cocinamos una sola comida? Y hacemos para todos. Claro. Bueno, ahí nos organizamos y ella todos me querían porque yo les organizaba la comida. Yo en comida es lo que más, y cocinaba rápido. Y bueno, les dejaba organizado, ahí venía otro, hombres y mujeres, ahí cocinábamos y arreglábamos casa. Ahí hacíamos todo. Bueno, llegó el día de que llegaron a terminar, y ese día terminábamos, me dijeron, bueno, vamos y todo eso.
Y me dio tanta tristeza porque nadie me acompañó a mí. Había que llevar un padrino pues para que reciba el diploma y todas esas cosas. Bueno, mi marido ¿Cuándo estaba terminó? ocupado. ¿Cuándo El terminó? día que terminé, me acuerdo que fue en junio. Y me dijo, Richard, tienen que traer un padrino todo, estaba un familiar, pero yo no pude llevar a nadie porque Macario estaba ocupado, él trabajaba, así como aquí, trabajaba en la asociación, en la organización. Ya para esto, ya Vilma había dejado su presidencia y Macario ya seguido. Entonces, me dio tanta tristeza irme sola y mis hijos, pues la Gaby trabajaba en Bahía, Marlon trabajaba, tenía un taller de café en Loja y bueno, Miguel, él siempre ha trabajado para mantener sus hijas. Bueno, nadie pudo ir de mis familiares y bueno, yo como de vergüenza me senté en la última fila, éramos como 300 estudiantes. Me senté ya casi de última, me acuerdo que nos hicieron vestir de blanco y azul. Y bueno, hicimos una dinámica cuando empezó y yo me senté a lo último porque verdaderamente me sentía como acomplejada porque todos cargaban su familia y yo andaba solita. Entonces cuando ya comenzaron a dar los puntajes y bueno, yo no salí en nada, no salí ningún nombre mío hasta ya faltaba la última y yo dije, ¿qué voy a ganar? Y yo, bueno, total me quedé cuando dice, ahora sí vamos a dar el puntaje de la persona que se va a Brasil. Y cuando dijeron mi nombre, yo no podía creerlo, yo lloraba, yo decía, no, pero yo no pude ser entre tantos. Y ya yo lloré y ya llamé a mi hija, no me salí hasta que no llamé a la Gaby porque yo quería desahogarme, porque yo sabía que si salía a hablar allá, de la emoción, yo lloraba delante de todos. Llamé a la Gaby y le digo, Gaby, ya mami, tranquila. Y ahí salí, ahí sí ya di los agradecimientos públicos y todo eso. Y con tanta emoción, yo les prometí que sí me iba a ir a Brasil. Bueno, toditos alegres, me felicitaron y todo eso. Llegué acá a San Isidro al siguiente día porque me quedé esa noche, tuvimos una noche cultural y justamente yo tenía que presentar algo dramatizado de mi vida, ¿no? Entonces fue una noche muy bonita que nunca la voy a olvidar, una noche muy agradable para todos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2018. Ya. Fue antes de la pandemia. Ajá. Y entonces esa noche lo pasamos bonito y al otro día me vine. Y tan preocupada estaba por la ida, tenía mi finca llena de café y no había quien me coja el café. Yo dije, si me voy, yo tenía que embarcarme como mañana, el 13 de julio. Y entonces yo le dije que era mi cumpleaños, le dije a Richard, me dice, si quieres quédate mañana, igual te pasamos el viaje para el siguiente día. Pero yo el 13 tenía que salir de aquí ya. Oiga, y en la noche me dio derrame facial. Me viré todita, no podía ni hablar, nada. Y yo no me fui a Brasil, pero me quedé con ese deseo de viajar, de tener más conocimiento y aprender más. Pero me ha servido de tanto. Desde allá amo mucho a las plantas, porque allá aprendí a amar a las plantas mucho más. Porque allí conocí que nosotros no tenemos que usar el químico, que matar una planta, porque usted la coge, la fumiga y todo, bueno, el químico con los días pasará, pero ¿quién se está alimentando de eso? Mire, Estados Unidos no le consume productos químicos, pero ellos sí envían a países pequeños a matarnos con químicos. Allá aprendí a hacer los violes, aprendí a hacer abono orgánico, y a tratar las plantas como seres vivos, que así las amo yo como que fueran. Yo el día que me florece una le digo, ay, tan bonita que amaneció, florecida. Y yo amo mucho las plantas y yo hasta que pueda vivir voy a trabajar con plantas. Ese que tiene ahí a su izquierda, ¿qué es? ¿Una matita de qué? Una matita de ají de mesa. Ají de mesa. Sí, ají de mesa. Ellas siempre están florecidas. Había otra más vieja que usted se había dado cuenta que estaba, ya la cambié. Pero no porque la dañé, la sembré ahí abajo y ella está produciendo. Claro que tenía ajicito. Sí, tenía ají todavía, pero ya ella estaba pasando su proceso de vida. Así somos los seres humanos también. Cuando pasamos de la juventud a la madurez y a la vejez. ¿Esa que la cambió como cuánto tiempo tenía? Ya tenía como más de un año tenía, porque la traje de San Jacinto. ¿Y esta? Y esta de aquí nomás tiene un mes. 2 meses va a tener, sí. Pero ya está floreciendo, ya tiene botencitos. Mire, ya tiene flores. Entonces, yo creo que así es que las plantas no, porque están viejas, se botan. Se ponen en otro lugar. Así mismo somos los seres humanos, que cuando ya estamos viejos, muchos hijos nos desechan. Pero yo no las desecho. Yo más bien las siembro en un lugar que ellas acaben su ciclo de vida. Así. Ya.
Sí, pero yo amo a las plantas que tengan años, me gustan las que duran años. Incluso yo tenía una amiga que la recuerdo tanto, que desde que yo me inicié a catequista, yo fui catequista, tuve 40 años sirviéndole a jóvenes, trabajé con jóvenes 40 años. De catecismo. De catecismo, y siempre me gustaba a los jóvenes de confirma, que son de 14, 15, 16, 17 años, que es cuando uno más puede trabajar, ¿no? Con ¿Usted ellos. conoció a mamá Enriqueta? Sí, pues yo sí la conocí cuando, incluso ella me curó a mi hija de ojo, a Gabriela. Sí. ¿Y qué no la vamos a conocer nosotros la catequista si ella era el camino? Ella era el camino. El ejemplo. Sí. Ella, ese camino que ella llevaba, casi toditas las que somos ahora catequistas, los iniciamos con ella. Eran como sus alumnos. Sí, sí, todos nosotros aprendíamos de ella. Y yo la admiro mucho, es como la Madre Teresa de Calcuta, es mi admiración, mi inspiración. Y así era mamá Enriqueta. Sí, era una persona que ella nunca enseñó con malas palabras ni con soberbia. Ella siempre decía, mija, eso no está bien, eso lo que hace no está bien. O cualquier cosa lo hacía, pero lo decía con una fineza que a uno ni le dolía. ¿Ella vivía por aquí? Sí, vivía en la iglesia, atrás de la iglesia era la casita de ella. Ahí en el pueblo. Ajá. Mamá también la conoció y ella la admiraba mucho. Cuando usted, ¿a qué edad empezó a ser catequista? Cuando llegué aquí, a San Isidro, a los 18 años, me acuerdo que en San Jacinto había una linda capillita, pero no había quien diera catecismo. Ya, y ahí fue Entonces mi suegra me dijo, virgen de catecismo, que hay hartísimos niños que no van a la iglesia, que no. Entonces, como yo venía de una familia religiosa, mi mamá daba catecismo, mis hermanas, entonces yo ya venía con ese inicio. Y comencé a dar catecismo desde ahí. El mismo año, mire, yo vine en junio aquí y en agosto ya estaba dando catecismo. Ya. Entonces, los años que yo tengo aquí, Son los años no, pero de hacen 4 años que ya no doy catecismo, no porque me cansé ni que porque me he alejado de Dios, no. No es por eso, sino que ya me fui a vivir a San Isidro por motivo de trabajo de Macario, entonces ya no pude atender mi comunidad. Pero desde San Isidro yo iba a dar catecismo y todavía las celebraciones en la capilla de San Jacinto las hago yo. Desde aquí me voy y yo hago las misas, o sea, que celebración de la palabra de Dios. Ya. Sigo leyendo la Biblia, sigo participando, soy retirista de Juan 23. Entonces, eso me ha servido. Yo creo que sin Dios no había hecho lo que he hecho en esta vida. He sido muy creyente de Él, he seguido. Y yo creo que todo eso que yo tengo acá, y si alguna vez alguien por algo, algún joven me recuerda. Y hace poco estuve la de un joven que es de San Jacinto y que él se metió a otra religión. Ya. Pero él, cuando yo daba catecismo, él me decía, pero señora Virginia, yo no veo a Dios. ¿Por qué me habla tanto de Dios si yo no lo veo? Así le decía. Así me decía, que algún día se lo he de presentar, es un jovencito. No, pero ya tiene como 30 años. Y él sí que me decía eso. Cuando él se mete a otra religión, y él vivía en Guayaquil, se casó en Milagros, y un día de noche yo estaba en Agucas y cuando de noche me llama, me dice, ¿cómo está, señora Virginia? Le digo, ¿con quién estoy hablando? Con Anthony. Me dice, señora Virginia, ahora le quiero decir que ahora sí conozco a Dios, que ahora sí sé quién es Dios. Y gracias por enseñarme a ese ser extraordinario que es un Dios. Y yo sin usted nunca lo vi. Ahora que leo la Biblia me doy cuenta, lo que usted nos decía es verdad, que sin Dios no somos nadie. Y yo le digo, sí, te das cuenta, qué lindo. Y me llené de gusto de saber que él, aunque en otra religión, pero amaba al mismo Dios. Amaba al mismo Dios. Y me llené tanto de gusto. Y bueno, tengo como 105 ahijados que vienen desde ese tiempo, cuando yo daba catecismo, y toditos casi me buscaban de madrina y de madrina y de madrina. Tiene Tengo muchísimos ahijados, sí. Unos con Macario, otros sola, pero más sola. Sí, y tengo bastantes jóvenes que ya son maduros, madurando ahí esta época, pero ellos siempre son inspiración cristiana. Algunos dan catecismo. El catequista de San Lorenzo, el Rieder, él fue uno de mis estudiantes. Él fue una de las personas que siempre me agradece. Yo soy catequista gracias a usted, me dice. Y a bastante gente que siempre me ha dicho, mi hijo se hizo catequista, o mi hijo es uno. También tengo un chico que está, él es, ¿qué le digo? Es una persona que no da catecismo,
pero casi como la mamá Enriqueta, así que él hace misiones, visita a los enfermos. Él se ha dedicado a esa vida. Y A él la vida siempre de me misionera. agradece y me dice, yo sé, señora Virginia, que esto que yo tengo acá en mi corazón con Dios, yo se lo aprendí de usted. ¿Y dónde vive él? Él ahorita no vive aquí, él vive en Valle Hermoso. Y ellos se fueron por trabajo. a Valle Hermoso es... Santo Domingo. Ah, en Santo Domingo. Pero él se dedica a la misión. O sea que usted tiene 42 años siendo catequista. Sí, 42 años. Pero Qué no es buena que me he vida. retirado, lo que no doy catecismo ya. Pero, No, pero- las celebraciones de la iglesia, por ejemplo, anoche había un amigo que llegaba, Juan 23, y lo fuimos a recibir, tuvimos una noche de oración muy bonita. Y eso no he dejado de serlo. Eso sí sigo siendo. Amando a Dios así, desde lejos, de cerca, como sea. Por ejemplo, anoche tuvimos un velorio aquí, pero no fue bailado, no fue cantado, fue una noche de oración y de agradecimiento a Dios. Y Un velorio así muy, sí, muy pero católico. invitado, y no a lo invitado a personas especiales, invitado a los más pobres, a los más necesitados, y compartí con ellos la noche en comida. Don José también tuvo, y algunas personas más. Entonces yo creo que voy a seguir trabajando desde el fondo de mi corazón, seguir caminando de la mano de Dios. Y bueno, aquí se cumplieron mi deseo, así quería vivir yo, en una fundación ayudando, no cobrando, no lucrando para nada. Quería servir. Sino como ayuda, de servicio. Sí, de servicios. Ese trabajo social siempre lo había querido hacer y si nosotros seguimos así aquí con Macario, yo creo que el final va a ser de nosotros acá, o salir de aquí ya en los últimos días de nuestras vidas, si es que llegamos a un buen acuerdo con los demás. Yo creo que yo no me he portado mal con nadie. Yo quiero que todos crezcan conmigo, que disfruten, que tengan oportunidades, que los jóvenes sigan trabajando por esta fundación, porque ese es el semillero que tenemos que dejar, y no hacerlo con orgullo, sino con una sencillez desde el dentro de nuestro corazón. Yo creo que ustedes han nacido así como el uno para el otro, porque Sí. yo desde que los conozco, Ajá, desde así que los somos. conocí, mejor dicho, Tenemos los mismos gustos, sienten, exacto. sí. Y esa historia tan bonita que contó ahora de cómo se conocieron, Sí, de cómo fue han... una cosa muy hermosa que yo siempre digo, pueda que hayan tormentas, que vengan derrumbes, pero las cosas jamás se borran, porque lo que está dentro de su corazón nadie se lo saca. Exacto. Y ahora, ahora en todo este tiempo, que por lo que está diciendo, este tiempo de servicio aquí, que está también instruyendo a muchos jóvenes, ¿qué nos dice Virginia, la señora Virginia, así como mensaje para los jóvenes, para la juventud? Mire, yo Para creo la que el gente. mensaje más claro para la juventud es dar el ejemplo nosotros las personas mayores, porque dígame usted, si usted no da ejemplo, ¿cómo puede, si usted no es un buen ser humano, cómo puede dar ejemplo de vida? Y yo creo que nosotros estamos dando un ejemplo de vida para esta nueva generación, que se integren, que con el tiempo, si la fundación la seguimos así como la llevamos, yo estoy segura que con el tiempo habrá fuentes de trabajo para ellos, un orgullo para nuestra parroquia, no pensar en nosotros, sino pensar en los demás, pensar en nuestro pueblo, pensar en nuestro Ecuador, porque si estamos aquí al servicio de los demás, es para enseñar, y enseñar con el ejemplo. Ese ejemplo que, por ejemplo, sale de ustedes, de Ajá, la gente. Claro, porque no esperar tener dinero, porque el dinero no hace feliz a nadie. El dinero no hace feliz, pueda que usted tenga el dinero que tenga en sus manos, pero si usted dentro de su corazón no hay humildad, no hay servicio, no hay la comprensión entre nosotros mismos, yo creo que no va a haber nada. Y siempre, siempre confíe en Dios, tenga mucha fe en Dios, que eso es lo que he hecho. He sido muy feliz, pero a través de la fe con Dios. He pasado momentos muy bonitos, como que le conté antes de cuando me gané la El beca viaje a Brasil. Brasil. Fue un momento que no voy a olvidar nunca.
muchos momentos. Cuando fui a hacer mi retiro de Juan 23, viví lo más hermoso que un ser humano puede hacerlo. Cuando nacieron mis hijos. Y siempre y cuando los dio el COVID, con Macario nos dio a todos el COVID. Y nosotros estábamos en una cama cada uno, nos mirábamos y nos mirábamos, ¿cuál morirá primero? Porque estábamos al punto de morirnos. Y él me decía, yo esto quería, él me dijo, esto yo quería, que si algún día nos diera una enfermedad, muriéramos juntos, porque yo no te quiero dejar sola, porque yo sé que tú me vas a extrañar mucho. Y yo ni de muerto te quiero hacer daño, me dijo. Entonces, eso le animaba a vivir, pero ya estábamos para irnos. Nosotros estuvimos muy grave en el COVID. Más que todo él tuvo 5 minutos que no estuvo en este mundo. Que ya era qué bueno que de otro pasaron. mundo, pero estábamos los dos en una casa que nos llevaron lejos, porque según Gaby, mi hija, nos llevó para allá para que no los contagiáramos. Pero ¿qué pasa? Que fuimos los primeros contagiados. Se contagiaron en el camino. No, mi hija se contagió, ella le mandaron a exigir el trabajo aquí en el municipio. Entonces ella se contagió, pero ella no sentía nada, ella no podía saber si tenía o no tenía. Y el hijo de ella fue a visitarlos, a dejarlos comida en la tarde, y el niño estuvo ahí, el niño también ya estaba contagiado, el niño fue que nos contagió a nosotros. Entonces ella no quiso hacernos daño, mi hijita, pero igual sí nos afectó tanto. Qué historia tan linda. Y para despedirnos, ¿será que nos regala otro amor fino? ¿Se acuérdese de uno así? Así como suavecito, romántico, chocante. suavecito. No, uno suave. Uno suave, ya. Me acuerdo que una vez, Macario, salimos a una ronda. Y bueno, yo no me puse con él, yo me puse porque mi mamá no nos dejaba en la ronda cogernos la mano, pues. Ya verá, pero él le dijo, a una chica le dijo, pero él me dijo, siempre te lo dediqué a vos. Dijo, clavelito colorado, nacido en el mes de enero, ¿cómo te voy a olvidar si eres mi amor primero? Sí, me acuerdo que lo dijo, pero a otra. Pero él me mandó a decir que era a mí que me lo había dicho. Y ese verso también se puede decir matita de manzanilla, que es lo mismo, sí. Nacida en el mes de enero. Sí, qué bueno. Te voy a querer. Hay diferentes, del mismo se puede sacar lo que sea. Claro, por eso son los amorfinos con flores, con fruta, con comida. Sí. Muchísimas gracias, doña Virginia, por la entrevista. Gracias a usted y espero que no se dañe ya. Ya no quiero